Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana de domingo. Estamos agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí en este lugar para alabarle y glorificar su santo nombre. Y nos vamos a gozar en su presencia cantando y escuchando la palabra del Señor. Y sobre todo recordando ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre preciosa por nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este canto dice: todas las naciones alaben a Jehová. Aleluya. Todas las naciones alaben a Jehová. Todos alaben al Rey de Reyes, todos alaben al Señor de Señores, pueblos todos alaban, porque grande es su misericordia, porque grande es su misericordia sobre nosotros, y su fidelidad es para siempre, y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Todas las naciones, dígalo. Todas las naciones alaben a Jehová, todos alaben al Rey de Reyes, al Señor de señores, pueblos todos alaban, porque grande es su misericordia, porque grande es su misericordia sobre nosotros, y su fidelidad es para siempre, y su fidelidad es para siempre. Aleluya. Te alabaré, Señor. Te alabaré, te adoraré, te alabaré, te adoraré. Te exaltaré, Señor, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltamos, Señor, aleluya, gloria a Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para cantar, libertad para adorar, libertad para danzar. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay libertad para alabar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad para adorar. ¡Libres! Libres, libres en la presencia del Señor. Libres, libres en la presencia del Señor. Libres para cantar, libres para adorar, libres para danzar, libres para cantar, libres para adorar, libres para danzar. Yo canto, yo adoro, yo danzo en la presencia del Señor. Yo canto, yo adoro, yo danzo en la presencia del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad para alabar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
libres, dígalo. Libres, libres en la presencia del Señor. Libres, libres en la presencia del Señor. Libres para cantar, libres para adorar, libres para danzar. Libres para cantar, libres para adorar, libres para danzar. Yo canto, yo adoro, yo danzo en la presencia del Señor. Yo canto, yo adoro, yo danzo en la presencia del Señor. Yo canto, yo adoro, yo danzo en la presencia del Señor. Yo canto, yo adoro, yo danzo en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Él nos ha dado esa libertad que nadie más nos puede dar. Al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, sea la gloria, la honra y el poder. Aleluya. Al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. A Él sea la gloria y el poder. 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 Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria y el poder. Al que nos ama, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Al que ha hecho de nosotros sacerdotes al servicio de su Padre. A Él sea la gloria y el poder. 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 Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria y el poder. Por los siglos, aleluya. Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria y el poder. A Cristo Jesús sea la gloria y el poder. A Cristo Jesús sea la gloria y el poder. Una vez más, a Cristo Jesús, a Cristo Jesús sea la gloria y el poder.
Aleluya. Para Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Tú eres Dios, tú eres grande y maravilloso. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre. Gloria a Jesús. Ante ti para adorarte, venimos ante ti para exaltarte, reconociendo tu grandeza y tu majestad sobre toda potestad. Para adorarte, venimos ante ti para exaltarte, reconociendo tu grandeza y tu majestad sobre toda potestad. Jesucristo, tú reinas para siempre. Jesucristo, el Alfa y Omega, poderoso Salvador. Tú eres el príncipe de paz. Jesucristo, Jesucristo, tú reinas para siempre. Jesucristo, el Alfa y Omega, poderoso Salvador. Tú eres el príncipe. Una vez más, venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti para adorarte. Venimos ante ti para exaltarte, reconociendo tu grandeza y tu majestad sobre toda potestad. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti para adorarte. Venimos ante ti para exaltarte, reconociendo tu grandeza y tu majestad sobre toda potestad. Jesucristo, tú reinas para siempre. Jesucristo, el Alfa y Omega, poderoso Salvador. Tú eres el príncipe de paz. Jesucristo, tú reinas para siempre. Jesucristo, el Alfa y Omega, poderoso Salvador. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres, Señor. Tú eres el príncipe de paz. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Tú reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Venimos ante ti, Señor, para exaltarte, para adorarte, porque tú eres nuestro Dios, grande y perfecto. Aleluya. Recibe la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos.
Amén. Bienvenidos a la iglesia Bracewood Asamblea de Dios. Nuestros pastores, Steven y Dana Benny, les saludan y les avisan que están orando por ustedes, que los aman. La mesa pastoral también, incluyendo su siervo, ministro del campo hispano de la iglesia Bracewood. El mensaje de hoy le puse por título, ¿cómo aún no entendéis? Y lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, verso 14 al 21. Pero antes, en lo que ustedes buscan el pasaje, déjenme leerles este refrán. Sé que crees que entiendes lo que pensaste que dije, pero no estoy seguro de que te diste cuenta de que lo que escuchaste no es lo que quise decir. Hay un problema con comunicación por varias razones que estaré numerando un poco de tiempo. Pero hay veces que en la comunicación nosotros pensamos que entendemos lo que alguien nos dice o comparte y terminamos con una falsa interpretación de lo que dijeron. Muchas veces no escuchamos para entender, sino para defendernos. Otras ocasiones escuchamos para buscar cómo meter nuestras opiniones sin entender lo que ellos dijeron. En mi caso, debido a mi capacidad o limitación para oír, a veces me equivoco y termino respondiendo a cosas que no dijeron. Y debido a que escucho una palabra y otra aquí y trato de conformar un pensamiento de lo poco que oigo. Por eso en muchas ocasiones volteo a mi esposa para que ella me diga lo que ustedes están hablando. Pero eso es por falta de oír, a pesar de que tengo estos audífonos, no me ayuda. Pero por mayor caso, hay veces estamos viendo a la persona, estamos escuchando, pero no estamos prestando atención. No escuchamos para entender, a veces escuchamos solamente por cortesía. Tendremos una sonrisa y la verdad es que no entendemos. Yo lo sé porque en ocasiones estoy hablando con alguien y de repente me detengo, dice, ¿qué dije? Pues, y mencionan la última palabra o una palabra que escucharon, pero no estaban escuchando. Tenían oídos, dice la Biblia, pero no estaban escuchando para entender, sino solo para mostrar cortesía. En muchos casos, me gusta a veces preguntarle a otra persona. Mire, hay cosas en nuestras vidas que determinan cómo nosotros interpretamos las conversaciones, las comunicaciones. Nuestras experiencias tienen mucho que ver cómo interpretamos. Las experiencias con la persona con quien hablamos o que está hablando con nosotros. Si hemos tenido mala experiencia con esa persona, tendemos no querer darle importancia a lo que están hablando. La educación que tenemos, quizás hay otra gente que tiene una educación más elevada y nos confunde con el vocabulario que usa. La cultura, hay diversidades de culturas en la iglesia de nosotros. Hay del país de origen, cierta frase quiere decir algo aquí o por acá quiere decir otra cosa. Sentimientos, cómo nos sentimos en ese entonces, o las interpretaciones de expresiones faciales. A veces solo con ver la cara interpretamos lo que está diciendo, o si le vamos a prestar atención o no le vamos a prestar atención. Interpretación de fluctuación de tonos, si levantan la voz o bajan el tono. A veces usamos eso para interpretar lo que están diciendo. No, las apariencias físicas. Hay ciertas vestiduras que usa la gente que nos molesta, hay prejuicios en nosotros, por consecuencia lo que a la comunicación sufre por esos prejuicios que nosotros tenemos.
Entonces, todas estas cosas pueden evitar que entendamos lo comunicado. Ahora, lo que voy a leer es una de muchas explicaciones del por qué en ocasiones no entendemos lo que escuchamos. Una de las principales razones por las cuales las comunicaciones, ya sean escritas o verbales, se malinterpretan, es que todos aportamos nuestras experiencias individuales y conocimientos previos a cada situación. Los seres humanos tienen un sesgo natural hacia el uso de nueva información para apoyar lo que ya creemos, o lo que ya creemos tiene mucho que ver con lo nuevo que escuchamos. Si el mensaje no es claro como el cristal, es probable que el destinatario lo haga encajar en algo que ya sabe. Y si nos hemos involucrado en algún tipo de conflicto con ese individuo, nuestras expectativas podrían hacernos percibir hostilidad o agresión donde realmente no existe ninguna. O sea, esa es la interpretación de nuestra persona a base de ciertas experiencias o conflictos que hemos tenido con el que comunica. En el mismo artículo que acabo de leer, estos ejemplos, provee el siguiente consejo cuando necesitamos comunicar con otros. No solamente comunicar, pero que otros comuniquen con nosotros. Al escribir y hablar debemos tratar de ser entendidos, no impresionar a los demás con lo inteligentes que somos. Intente utilizar un lenguaje que sea entendido por el destinatario, manteniendo la jerga y las siglas al mínimo. Otro consejo que conseguí es: tendemos a juzgar nuestro propio comportamiento por nuestras intenciones y el comportamiento de los demás por sus acciones. Un enfoque mucho más productivo podría ser darle a la otra persona un poco de beneficio de dudas también, a no pasar juicio inmediatamente a cómo nos aproximan, si vienen agresivos o vienen desinteresados, a darles el beneficio de la duda, no luego formar conclusiones antes de que abra la boca. Hasta que se demuestre lo contrario, suponga que también están operando desde la mejor de las intenciones y desean, como usted, lograr el mejor resultado posible. Posible que sean inocentes y usted los condena. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios o escuchamos un sermón o lección de la Biblia, debemos de cuidar de criticar, de no criticar, rechazar y aún abrazar sin estar seguros de la comunicación, de qué están diciendo. A veces creemos que está diciendo, nos distraemos con un ruido, un movimiento y volteamos a ver y escuchamos la última parte de una expresión y concluimos a base de eso con todo lo que dijo anteriormente, sin tomar en cuenta que acabamos de ser distraídos y en realidad escuchamos la voz, pero no escuchamos las palabras. Hay cositas que pueden estorbar o tropezar nuestro entendimiento de lo que el predicador está diciendo, el maestro está diciendo o él está hablando y compartiendo con nosotros. Debemos de tener cuidado, no ser impaciente con la gente, dejar que termine la comunicación. Y si ya tiene la Biblia abierta, vamos a leer ahora el pasaje. Tenemos una ventaja cuando se trata de un estudio bíblico, se trata de un sermón. Cuando está escuchando un estudio bíblico, una enseñanza, escuela dominical, está escuchando un sermón, tenemos la Biblia y debemos de tenerla abierta al pasaje indicado, o por lo menos tomar la referencia para cuando lleguemos a casa. Nosotros luego podemos usar la Biblia para decidir si lo que está diciendo es bíblico o no es bíblico. Esa ventaja tenemos. En cuestión de diferentes comunicaciones no relacionadas con la Biblia, no tenemos esa ayuda, pero en cuestión de sermones, de estudio bíblico, sí tenemos la Biblia. Hacer como la iglesia de Berea, que fuera una casa para averiguar si lo que Pablo estaba diciendo era en realidad bíblico o no lo era. Y les animo que en estos días hagan lo mismo.
Hay un refrán sobre esto, dice, leer sin entender no es leer. O escuchar sin entender no es escuchar. Si no entendemos lo que se está comunicando, no estamos escuchando. Si estamos leyendo y no entendemos, no estamos leyendo, es desperdicio de tiempo. Escuchar sin entender no es escuchar, y leer sin entender no es leer. Y este error lo cometieron los discípulos de Jesús en el pasaje que vamos a leer en Marcos 8, verso 14 al 21. Si tienen sus Biblias abiertas, vamos a leerlo. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Las multitudes siguieron a Jesús por segunda ocasión. La primera vez alimentó 5,000, esta vez son como 4,000. Y Jesús está enseñándoles, llega la tarde y tienen hambre obviamente. Voltea a los discípulos y les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Y no olviden eso, 7 panes. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¡Wow! 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Mi pregunta es, ¿esta alimentación de 4,000 acaso no era una señal? Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Los cumplimientos de las profecías del nacimiento de Jesús, de su ministerio, de los milagros, todo eso estaba en el Antiguo Testamento, estaba al alcance de ellos. Y aún sobre todo eso querían otra señal, chiflazón. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan. Después de tanta canasta que quedó, solo se trajeron un pedazo o un pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Posiblemente vio el pan en la barca y decidió aprovechar la oportunidad para enseñarles. Solo les habla de la levadura. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veéis, teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Son acusaciones. Y Jesús está esperando una respuesta para cada pregunta, está queriendo enseñarles algo. En el verso 19 dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Después de ser confrontado por los fariseos, Jesús les advierte a sus discípulos contra la falsa doctrina de los fariseos, que le llama él levadura. Esta es una figura sugerente, retórica de la mala doctrina. Y la levadura es agresiva, se desparrama rápido entre la masa, es sutil en su agresividad, desaparece entre los ingredientes agresivamente. A menos que sea resistido la levadura, todos serán engañados con su sutileza. Cuando entra una falsa doctrina, por pequeña que sea, en la iglesia, tiene la
capacidad de levadura de desparramarse. La levadura representa la falsa doctrina que enfatiza la poderosa influencia que tiene sobre una iglesia. El peligro al que sus discípulos fueron expuestos por los fariseos. Y Jesús les está llamando la atención a esto. Que cuídense de la levadura de los fariseos, de las falsas doctrinas de los fariseos, que decían una cosa pero practicaban otra. O sea, decían y lo contradecían en sus hechos. El segundo punto que quiero mencionar aquí sobre esto de la levadura es un sugerente ejemplo del ejercicio de mala influencia. El secreto del poder de la mala doctrina no entra en la fuerza, sino que se adopta al ambiente e infiltra toda actividad y toda relación. En poco tiempo la falsa doctrina infiltra todas las actividades de la iglesia. Su posición eclesiástica, social y política de la iglesia y del país. Vea cómo la falsa doctrina se desparrama y cuántas nuevas iglesias con falsas doctrinas nacen diariamente en el mundo entero. Ahí está la prueba del poder de la falsa doctrina de la levadura. Sus grandes pretensiones al ayuno de piedad y a la oración. El público es enseñado un gran poder para el bien o el mal, porque la levadura puede también representar la buena doctrina, como la mala doctrina, pero en este caso Jesús está hablando la mala doctrina de los fariseos y de Herodes. Entre más respeto se le da a la mala y la falsa doctrina, logra el que se introduce a tener más impacto en la iglesia. O sea, la persona que llega y presenta la falsa doctrina y da apariencia de piedad, y la gente le cree y le empieza a respetar por su amplio conocimiento de las Sagradas, o quizás su interpretación de las Sagradas Escrituras. Y entre más respeto se le dé a la persona que desparrama la falsa doctrina, más impacto va a tener en la iglesia. Esta preocupación fue sugerida por su última entrevista con los fariseos. Los fariseos vinieron y querían otra señal. Había hecho ya varias señales y no habían llegado a ninguna conclusión sana sobre quién era Jesús. Al contrario, buscaban tropezarlo, porque lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía no estaba en armonía con lo que ellos estaban enseñando y lo que ellos estaban practicando. Jesús se metía con los pecadores, ellos no se atrevían. Para ellos Jesús se ensuciaba al andar entre los pecadores. Y un contraste, porque los fariseos mantenían distancia de los pecadores, no se dejaban contaminar por ellos. Y Jesús nos muestra que el pecado no nos contamina, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La falsa doctrina es que dime con quién andas y te diré quién eres. Y Jesús andaba entre pecadores, perdidos, rameras. Y eso no determinó quién era. Su identidad permaneció intachable. La doctrina de los fariseos dependía principalmente de dos principios: aceptación con Dios sobre la base de actuaciones legales. O sea, podemos obedecer todas las leyes de las carreteras y eso no nos hace santos. El que nos hace santos es Dios. Podemos obedecer todas las leyes como el joven rico y irnos sin salvación por el amor que tenía a sus grandes riquezas. La obligación de la tradición de los ancianos, esto condujo a múltiples observancias de tipo legal, orgullo y jactancia, hipocresía, la actitud de la moral. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban santos por lo que ellos hacían y consideraban a nosotros impuros porque no hacían lo que ellos hacían. Jesús dice: ni ustedes entren y no dejan que otros entren tampoco, porque no es por lo que hacemos, sino por lo que hizo Cristo, que ahora nosotros entramos a una relación con Dios. Sus doctrinas se comparan con la levadura, Jesús la compara, afectan a toda la persona, toda la masa de la sociedad presta atención y es saturado por la levadura. La levadura no se contiene, tiene que ser resistida
Pero ya que se acepta en el cerebro, lo escuchamos, lo creemos, lo apropiamos, afecta todos nuestros pensamientos y infiltra todas nuestras sanas doctrinas, la contamina. En Marcos capítulo 8 y el verso 11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Jesús acababa de alimentar a 4,000 personas con 8 panes y este milagro no evocó pensamientos correctos entre los fariseos. En lugar de provocar por lo menos admiración, curiosidad, buscaron tentarlo a contradecirse y mostrar una sabiduría superior a la de Jesús. Estaban cegados por sus tradiciones, por el alto estima que se tenían de sí mismos y no podían ver a alguien superior a ellos. Ellos estaban cegados que no vieron el significado completo de la alimentación de 4,000 personas. El poder necesario para multiplicar el pan y los pececillos, la importancia de la señal y quién podría ser Jesús. Ellos no vieron nada de esto, al contrario, vieron a un enemigo. Debería ser provocado, o debería haber provocado preguntas sobre la verdadera identidad de Jesús, por lo menos, y no lo lograron. Deberían haber sumado 2 y 2 y terminar con 4, o concluir con 4. En su lugar trataron de hacer tropezar a Jesús y obligarlo a proporcionarles una señal. ¿Qué fue la alimentación de los 4,000? No fue una señal. ¿Qué reveló la alimentación de los 4,000? Deberían haberle acordado del maná que Dios les dio en el desierto. ¿Cuándo iban a quedar satisfechos? Si siempre estaban pidiendo por otra y otra señal. Oiga, hoy en día hay gente que quieren pruebas del Evangelio, aunque tienen la Biblia, las profecías ya cumplidas y la tumba vacía. Y aún quieren más señales. Quieren que Dios esté a la disposición. Cuando empiezan a dudar, Dios, hazme otro señal, otro milagro, para que siga creyendo. Jesús les dijo a Simón, el fariseo que murió y fue a dar lugar de tormento, y le pidió a Jesús que mandara a alguien que les hablara, a sus hermanos. Y él dice: si no creen las Escrituras, tampoco van a creer si envío a alguien. Los fariseos enseñaban y explicaban correctamente la ley de Moisés, pero también corrompieron esa ley por la añadidura a la ley de sus propias tradiciones vanas. Eso hay que cuidar, hermano, no añadirle a la palabra y no quitarle. Sus tradiciones estaban destinadas a protegerlos de violar la ley. Sin embargo, en lugar de lograr eso, con el tiempo, las mismas tradiciones se hicieron más importantes que la ley que debían haber protegido. Con el tiempo las tradiciones se convirtieron en la ley a seguir. La levadura tiene esta propiedad que, por pequeña que sea en cantidad, extiende su influencia rápidamente a través de la masa. Y así, si solo una pequeña chispa de doctrina herética es admitida en el alma, rápidamente se levanta una gran llama que envuelve al hombre completo. En los versos 14 al 16 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Oiga, no escucharon nada de los fariseos. No escucharon nada de levadura, no escucharon nada de Herodes, solo escucharon, o según interpretaron ellos, pan, porque era la preocupación de ellos. Nos está regañando porque no trajimos pan y no había mencionado pan en ninguna forma o no los había reprendido por no traer pan, pero es lo que ellos escucharon. Hay gente que entra a la iglesia con un sentido de culpabilidad por algo que hicieron entre semana y sin embargo cuando el predicador está predicando, ellos responden a base de esa culpabilidad o de ese pecado que cometieron. En este caso el pecado que cometieron, que no trajeron suficiente pan.
Y es todo lo que les interesó. No escucharon lo que Jesús estaba enseñando. Perdieron totalmente en punto, tanto como los fariseos. Los fariseos no captaron el tremendo mensaje de la alimentación de 1000 personas. Los discípulos tampoco. Aquí están preocupados porque se les olvidó el pan y con ellos se encontraban con quien alimentó a 4000 personas. El que puede multiplicar un pan para 12 discípulos no es nada. Acaba de alimentar 4000 personas con 7 panes y unos pocos pececillos. Escucharon a Jesús mencionar a los fariseos y a Herodes, pero lo único que se les ocurrió, fue pan. Muchas veces nosotros ignoramos quién es Dios y de qué es capaz. Por consecuencia nos entra algo de temor. Somos como los fariseos pidiendo por señales, prodigios y milagros, no por necesidad de salud o de cosas materiales, sino por necesidad de necesitar algo para creer en Dios, para seguir creyendo en Dios. Cuando la Biblia claramente nos dice la fe viene por el oír y el oír de la palabra, no por las señales, prodigios y milagros. Pero somos a veces poco necios. Queremos saber si alguien nos ama. Queremos que sigan respondiendo. Somos como los fariseos pidiendo por señales, prodigios y milagros, pero no porque los necesitaban. La verdad es los necesitaban, pero los necesitaban para creer que Jesús era el Mesías. Y la verdad es que no querían creerlo. Por cuantas más señales hubiera hecho Jesús, nunca hubieran llegado a aceptarlo como el Mesías. Esta respuesta provocó una serie de preguntas por parte de Jesús. 8 preguntas, una tras otra, como ametralladora. Y aquí están. ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis. ¿Cómo aún no entendéis? No captaron la enseñanza espiritual. El problema no era escuchar, el problema no era recordar, el problema fue la comprensión. No entendieron. Y es un problema peligroso, hermanos. Venimos a Cristo, pero cargamos con doctrinas de ayer, de religiones que antes entreteníamos. Cargamos con tradiciones de ayer, cargamos con valores de ayer, cargamos con convicciones de ayer, cargamos con el statu quo, filtramos todo lo que vimos de la palabra de Dios según conclusiones que tenemos. Filtramos todo lo que vimos según lo que nos ha trabajado en el pasado. No siempre nos importa lo suficiente como para comprenderlo, por lo que no nos costará descubrirlo. O sea, si no estamos interesados en un tema, por ejemplo, eso no trata conmigo, trata con fulano tal, y lo ignoramos. No le damos importancia. Somos demasiado aptos para descubrir y adoptar solo lo que está en armonía suficiente con nuestras propias opiniones preconcebidas. No utilizamos las ayudas adecuadas, como la palabra de Dios, para permitirnos entender la palabra que se predica o se enseña. O al contar con las ayudas adecuadas, no las usamos de la manera correcta. ¿Cuántas veces buscamos en la Biblia un verso para el día y a lo ciego? Y así no trabaja. Raramente vamos a las Escrituras como el tribunal final de la verdad revelada, o nos colocamos en la custodia del Espíritu Santo para ser nuestro consejero y guía. Como me dijeron 2 amigos, pastores, que ellos ya habían dejado de preparar sermones porque dependían que el Espíritu le pusiera palabras en la boca. Hermano, si tiene mente vacía, tendrá boca vacía. La palabra de Dios nos dice que estudiemos, que indagamos en las Escrituras. Son manos a la obra, hermanos. Abran su Biblia, presten atención,
compárenlo con lo que dice la palabra y rechacen lo que no concuerda y abracen lo que concuerda. Pero presten atención, entiendan antes de rechazar. Que el favor de Dios, la gracia de Cristo Jesús esté con ustedes, hermanos.